decir que es pintor y escultor autodidacta, arquitecto superior con formación académica, pintó desde la adolescencia y desciende de 2 generaciones de artistas porque es sobrino nieto del gran Gutiérrez Solana. Se enmarca conceptualmente en el expresionismo abstracto y se caracteriza por su libertad de expresión gestual y a veces recurre a la figuración para enfatizar su mensaje. Ha tratado en sus obras la Inquisición europea, ojo, no solo la española, la Inquisición europea, porque bien saben ustedes que existió. Ha tratado el terrorismo de la banda asesina ETA, ha tratado la horrenda matanza del mercado de Sarajevo o la crisis de la España del 98 y, por supuesto, ha tratado a don Bernardo de Galvez. Sus obras cuelgan en el Reina Sofía, en la Real Academia de San Fernando en Madrid, en el Museo Nacional de Arte de Bolivia, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, en el Station Museum de Houston, en el Fine Arts Museum de Boston en Estados Unidos y en multitud de salas importantes de prácticamente todo el mundo. Javier llegó a estudiar medicina para aprender anatomía, para poder plasmar en sus óleos la riqueza inmensa de la obra de Dios que es el cuerpo humano. Residió en Inglaterra, en Texas, en Alemania, en Francia. Pero más que en mis pobres palabras, esta noche será su hijo Alejandro el encargado de glosar su biografía y también intentar analizar su obra. Alejandro y yo hemos llegado a una entente cordiale y para demostraros esa entente cordiale, lo tienes ahí ya metido, ¿no? No, pero es para demostrar esa entente cordiale, ustedes, en fin, como decían los latinos, mutatis mutandis, cambien lo que tenga que cambiar. Pues queremos terminar con unos versos muy bonitos, una canción que compuso Sabina y que dice así: nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea, ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado. Y muchas gracias. Por eso estoy aquí hoy, en este lado de la presentación, porque yo iba a ser un mero figurante, como ustedes en este caso, de la presentación. Y finalmente me he preparado una parte de la presentación para introducir la obra de mi padre, porque yo realmente, sí que creo que es importante decir. Yo tengo 28 años, soy psicólogo y economista. Nací en Estados Unidos, pero me he criado entre España y Estados Unidos. Nací en Miami, Florida, pero he vivido en Texas y en Boston, en Ohio. En mi parte de identidad personal, norteamericana, española, he intentado buscar siempre he buscado mis orígenes de todo tipo, mis orígenes más familiares y más ligados hacia el mundo artístico de Gutiérrez Solana, José Luis Palma, mi padre. Y también he buscado orígenes más ligados a mi pertenencia, a una cultura, a un país, a varios países en mi caso. Es ahí donde me topo entre otras figuras, con Bernardo de Galvez y donde me topo mientras resido en Houston, en Texas, con la Asociación de los Granaderos de Galvez y con la figura de Galvez. Es ahí también, entre otras cosas, porque llevo 6 años ayudando en la carrera artística de mi padre, a desarrollarla en todos los aspectos, donde soy partícipe de la gesta de este homenaje pictórico a Galvez, Sweet Galvez, así como de otras muchas gestas que mi padre ha realizado a través de su obra, una obra humanista, una obra implicada en el ser humano, en esa vocación social, en esa vocación de compromiso de ser artista, de ser un artista que se rodea de unos hechos en su sociedad, pasados, presentes y futuros, y que tú tienes un don especial, tienes un don de traducir a la plástica, a la escultura, a la pintura, al papel. Tienes
tienes unas batallas que librar, igual que las que libró Bernardo, tienes unas batallas que librar porque eres una persona que estás iluminada. Yo así veo la obra de mi padre, así veo la figura de mi padre y a ciertos aspectos de mi familia en el pasado. Y por eso me he sacrificado parte de mi juventud en intentar dar a conocer estos homenajes, estas inspiraciones que mi padre ha hecho y que ha intentado mostrar al mundo, no solo de Bernardo de Gálvez, que lo vais a conocer hoy, pero también he pensado que era importante que se entendiese el por qué Javier de Villota, Madrid 1944, ha desarrollado un homenaje a Bernardo de Gálvez. Eso es casual, es fortuito, es oportunista, para nada. Eso tiene un momento histórico que se circunscribe a una edad de mi padre, en concreto hace unos 5 años, 2008-2009, y antes acontece una serie de cosas. Acontecen una serie de cosas al igual que aconteció en la vida de Gálvez. La mayoría de gente se centra en su etapa y en la aportación, en las batallas que libró en Estados Unidos, pero tiene una etapa en África, en la campaña también contra Portugal, menos conocida, y todo forma parte de una identidad y de la forja de una personalidad, de un carisma, de un liderazgo, de la heroicidad que luego nos trae y nos junta a todos aquí. Entonces yo he querido traeros hoy un pequeño resumen, una selección de obras que para mí tienen una hilaridad con Gálvez, en esa versión humanista y que permanecen en nuestros días bajo iconos populares, bajo el imaginario popular. Entonces he querido presentaros quién es Javier de Villota, y como bien indicaba Manuel, pues lo primero que es importante saber es que mi padre es la tercera generación de artistas de mi familia, con el representante tal vez más conocido de José Gutiérrez Solana, y cuando algo se lleva en la sangre tan fuerte, pues sale por todos lados, y es por ello que a los 15 años, pues ya 14 y 15 años empiezas a trabajar en su casa de O'Donnell, a hacer trabajos autodidactas. Como no había escuelas de dibujo en Madrid, o había 2, pero estaban llenas, se aplica una licencia de copista en el Museo del Prado, donde intenta emular, donde intenta copiar a los grandes maestros y empieza a desarrollar sus primeros trabajos. A posteriori, bueno, aquí se ven algunas de las influencias primigenias en la obra de mi padre, 14 años, son temas solanescos y goyescos sobre procesiones y máscaras. Más adelante, en 1962, este es uno de los primeros lienzos donde estaba intentando ensayo y error a pintar sin que nadie le haya enseñado, pero bueno, con este resultado tan genial que se empieza a ver sus grandes dotes. Aquí en 1971, por ejemplo, se puede ver la primera exposición individual de mi padre en una galería, que tuvo bastante éxito en su día. Y aquí un hito clave, y aquí ya empieza toda la temática humanista y social en la obra, en el compromiso de mi padre, es una obra sobre Biafra y la muerte de 1 millón de refugiados en África, que hacen una técnica de aceite y tinta sobre papel, intentando denunciar este hecho tan horrible que salía de España, que estaba en África ahí, pero mi padre se sentía con el compromiso de denunciarlo, ¿no? Más adelante realiza una serie de trabajos en línea con la nueva figuración española y más influenciados, tal vez influidos por el trabajo de Genoves y Canogar, con temáticas sociales sobre la prohibición de hacer huelga en España por la represión, la falta de libertades. Esta es una de esas obras. Esta se encuentra en el Museo de Chile, el Museo de Solidaridad. Esta es otra obra también sobre temáticas sociales de manifestaciones y huelgas. Otro hito de los trabajos de mi padre, que esto no lo ha comentado Manuel, pero es fue profesor de la Escuela Politécnica de Madrid, donde tuvo contacto con los estudiantes. Hizo una serie de trabajos sobre la represión que se vivía en España en los últimos años de la dictadura. Esta es una de estas obras, realizada sobre un propio papel de la Escuela Politécnica. Esta es otra obra también, por ejemplo, en la serie Los Grises, sobre las libertades raptadas en esos días. Esta es otra obra, también es un hito. La España democrática nace y la España dictatorial se desvanece, la división de los dos mundos. Este es el contexto histórico que rodea a un artista que nace entre guerras, recién pasada la guerra civil, y todo eso influye a la formación de la personalidad de un artista. Una obra de la década de los 80 sobre los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, realizada en radiografía, collage sobre metalizato, que
que trae un poco el tema de la actualidad de los fusilamientos que desgraciadamente siguen sucediendo a día de hoy en cualquier proceso bélico. Aquí he querido traer una de las figuras que ha manejado mi padre por hacer algún tipo de analogía, que es Stephen Hawking. Y diréis que tendrá que ver Stephen Hawking con Bernardo de Galvez. Pues bueno, esa capacidad de cambiar el mundo a través de una silla de ruedas y a través de tu intelecto. Es un héroe, Stephen Hawking, del que se hablará por el resto de los días. Y mi padre le ha hecho 25 homenajes pictóricos y escultóricos. Es una escultura metaquilátero, otro es un lienzo. Aquí está uno de las denuncias sobre la banda terrorista ETA. Esta es ETA por detrás, en 1992. Ya esto bajo su marco es el expresionismo abstracto del que hablaba también Manuel, y con la fuerza que desprende el uso del color, de la brocha, del expresionismo, del trazo, del grafismo. Aquí tal vez el hito más fuerte de denuncia que se produce en las calles de Madrid 10 días después de la matanza en el mercado de Sarajevo, donde realizan 10 días 20 cadáveres, tamaño real, figurativos, hiperrealistas, y los lleva a Paseo de Recoletos para denunciar aquel hecho que había sucedido en Sarajevo y que parecía que a nadie le importaba. Entonces él leyó un manifiesto en el que decía: la indiferencia nos hace cómplices. Entonces yo quiero que mi arte se perpetúe, la escena de la reflexión, unos segundos más en la retina del ciudadano espontáneo, y lo voy a colocar en la calle porque voy a romper los círculos convencionales de los museos, porque esto tiene que estar abierto al público. Entonces, bueno, esta es una obra, la exhibimos en Houston, en Texas. Esta exposición fue un éxito también. Aquí se ve, era un performance, él iba colocando los cadáveres como en el mercado. Esto es el Centro Cultural Conde Duque, también parte de la instalación de Sarajevo. Esto es lo que me ha comentado también, una obra sobre la serie de la Inquisición Europea, las torturas como un hecho relevante de la audiencia contemporánea, porque siguen sucediendo también, y que es recurrente en la década de los 90. Y aquí viene, ya casi estoy acabando, el homenaje a la generación del 98 de Ángel Ganivet, que tal vez, bueno, aquí sea una figura más conocida también porque es poeta granadino y un gran exponente de la generación del 98, y que narra un poco esa España rota. El lienzo está roto en esta obra, un trozo de pan pegado al lienzo y los símbolos, un toro, un crucifijo, simbolizan Filipinas, Cuba, la pérdida de las colonias, simbolizan un poco el caos vivido en España en esas fechas en las que el imperio se caía, se traspasaba el imperio a Estados Unidos, que hace 100 y pocos años habíamos estado ayudando, había una hermandad entre los dos pueblos, y ahora nos habían declarado la guerra, nos habían quitado las islas de Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Guam, etcétera. Y tiene una relación en el hecho de la revisión de memoria histórica que tiene en la obra de mi padre, la revisión de la memoria histórica. Aquí se ve la batalla, el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, y la mediación de los periódicos, el Wall Street Journal con la bandera americana, Tío Sam, que se ve abajo, una mano, y todos los iconos que se pueden transferir de estas imágenes, ¿no? Otra de las obras que me gusta mucho, sobre el hambre, un trozo de pan, un jamón y una sardina pegada, un hueso de sardina, simbolizando un poco también ese caos, pero con toda esa emotividad que transmite esta obra. Aquí otra obra sobre ETA, esta del 2000, que se vislumbra un revólver, una icurriña, una boina en la España velada. Todos estos temas son recurrentes también en la obra de mi padre. Y aquí ya doy el paso a mi padre después de comentar esta obra, que es la obra que realiza en Houston, en el Museo Station. Es una obra de 4 metros por 8 y es sobre el 60 aniversario de la Declaración Universal de Ginebra, que le comisiona a mi padre el museo. Y revisa todas esas matanzas admitidas, violaciones, genocidios admitidas de los últimos 60 años, y lo hace bajo ese concepto expresivo de herida abierta, bombeante, como humeante la composición, con ese gris, esa mancha de sangre en mitad de la composición, las fosas a la derecha. Y es en Houston, es en este emplazamiento, en ese contexto espacio-tiempo en el que damos con Galvez, 2008-2009, que nos hacemos miembros de la asociación Bernardo de Galvez, y entra en nuestras vidas, pese a que a lo mejor yo personalmente no lo había escuchado nunca. Mi padre de oír así había leído algo. Yo estudié en Estados Unidos Historia, tampoco lo había estudiado. En los libros de Historia de Estados Unidos no lo había leído, ni tampoco los españoles.
Y bueno, ahí vamos con esta figura y ahí empieza todo la Suite Velvet y empieza a generar cuadros que os vamos a presentar a continuación y que os va a presentar mi padre. Así que, papá,